Bueno, tenés que cronometrar tu primer carrera, tal vez no es la primera, no sabés por dónde empezar. Yo tampoco. Vamos a arrancar bien sencillo, evento de running 5K. Esto lo hacemos o bien entrando a rm.runonrufus.com o abriendo la aplicación de escritorio. Bueno, entonces vamos a clasificar en este ejemplo por tiempo de carrera, no por tiempo de chip, que lo vamos a tener como una referencia. Entonces va a ser por lo que se llama gun time o tiempo de carrera. Entonces, primerísimo paso, vamos a crear un nuevo evento, le ponemos un nombre, una fecha y, si queremos de manera opcional, dónde va a estar ocurriendo. Ni bien entramos, lo primero que vamos a ver es la Welcome Guide, que básicamente su nombre te lo dice. La guía lo que va a hacer es llevarte punto por punto tratando de que no cometas ningún error, diciéndote te falta esto, ahora sé esto, ahora seguí con esto. Entonces, si realmente recién estás arrancando, no hay nada mejor que seguir la guía esta. En este ejemplo lo que vamos a hacer es hacerlo paso por paso, pero no siguiendo la guía, sino siguiéndome a mí. Entonces vamos a decirle, no, tranquilo, soy experto. Lo primero que hacemos, vamos a definir los checkpoints. Entonces vamos al botoncito de checkpoint. Entonces vamos a definir nuestro punto de inicio y nuestro punto de llegada. En este caso va a ser el mismo lugar, pero lo vamos a definir como dos lugares distintos para poder operarlos y modificarlos por separado. Creamos un start, lo configuramos, guardamos, vamos a crear otro punto y creamos el finish. A continuación vamos a carreras, a definir nuestra carrera, una muy básica. Vamos a hacer un 5K. Obviamente el deporte va a ser correr. Los dos checkpoints que acabamos de crear de start y finish los tenemos que definir como justamente checkpoints de la carrera. Entonces vamos a el checkpoint de start, le decimos este va a ser el inicio. Luego vamos al checkpoint de finish y le decimos esto va a ser el final. Ya sé, no te desesperes con qué hace este botoncito, por qué no tocó esto, por qué no tocó lo otro. Estamos haciendo una carrera básica, como dije. Entonces, si querés saber de qué se tratan cada una de los botoncitos que ves en pantalla, vas a help.runonrufus.com, escribís lo que dice el botoncito y enseguida el help te va a decir de qué se está tratando esa opción. Básicamente y muy resumidamente, en este caso, son diferentes lógicas que se aplican a cómo va a ser la largada. Entonces, tranqui. En el caso de que vayas a importar los participantes desde un Excel, a veces pasa que en el Excel, en vez de decir 5K, dice 5KM o dice 5 espacio K, 5 espacio KM, 5 kilómetros, depende de cada organizador. Entonces, este sector lo que hace es agregar tags, diferentes tags que cada uno le puede poner. Entonces, separado por comas, vamos poniendo 5, 5 km, 5 kilómetros, 5 espacio K. Todas las opciones que se nos pueden ocurrir para que el sistema tenga esas opciones en mente cuando se importe el archivo Excel. Bueno, como nosotros seleccionamos en la configuración que los segmentos se generen automáticamente, lo que pasó ahora es que el segmento está configurado como si fuese tiempo de chip. Dijimos al comienzo que íbamos a hacer tiempo de gun time, entonces hay que cambiar uno por el otro. Entonces vamos a editar el chip time, entramos, simplemente lo desconfiguramos tocando este botón. Nos vamos a tiempo de gun time y hacemos lo opuesto. Activamos el mismo botón para que la carrera esté configurada con gun time. Tenemos checkpoint, tenemos carrera. ¿Qué nos falta? La gente, los participantes, si no, nadie corre. Nos vamos a participantes y los importamos de una lista externa, puede ser un Excel, por ejemplo. Como tenemos solo una carrera en este evento, vamos a decirle que todo lo que importemos de este archivo corresponde a la única carrera que tenemos, que es la de 5K. Entonces le decimos que use toda esa información para esa carrera. Vamos a importar un archivo CSV, subimos este archivo que tiene unos 500 participantes. Como podés ver, el sistema acá lo que hizo fue ya autodetectar las columnas.
Entonces tenemos la fecha de nacimiento, tenemos sexo, tenemos nombre, etc. Y arriba, acá en amarillo, pueden ver que el sistema nos está diciendo: acabamos de importar esta columna, esta y esta otra. Bueno, acá el sistema básicamente nos dice un resumen de lo que acabamos de importar, cuántos participantes acabamos de importar, en este caso 500. Nos dice que, bueno, son 500 nuevos participantes, no hay ninguno previamente en nuestro sistema. También nos advierte de que no hay un campo de mail o de teléfono o de año de nacimiento, porque en nuestro Excel no estaba esa información. No hay problema, continuamos porque no lo necesitamos. Vemos que también nos detecta el país de cada participante con las banderitas en una de sus columnas. Bueno, continuamos haciendo clic en importar. Debajo tenemos la notificación, podemos hacerle clic y ver el resumen de lo que acabamos de importar. Bien, entonces vamos a la solapa de participantes y notamos algo raro. ¿Por qué hay participantes que son femeninos y me los toma como masculino o viceversa? Bien, ¿cómo arreglamos esto? Tranquilo. Vamos a las opciones, a los settings de Rufus Rate Manager. No te desesperes con la cantidad de cositas que hay, lo vamos a ver en futuros videos. Acá lo que tenemos que hacer, básicamente como al comienzo que dijimos que 5K, 5 espacio K, 5KM, etc. Había que decirle al sistema que detecte esos tags. Acá es lo mismo, vamos a los settings y le decimos que en términos de sexo del participante tenga en cuenta que femenino puede ser F, puede ser femenino, puede ser lo que nosotros queramos. Entonces cualquiera de esas opciones que vengan conjuntamente con el archivo de Excel que acabamos de sincronizar con la carrera, eso es lo que el sistema va a tomar en cuenta para decir esta persona es femenino o es masculino. Entonces, en masculino podemos poner M, podemos poner H, podemos poner masculino, podemos poner hombre. ¿Se entiende, no? Volvemos y podemos ver que ahora todos están perfectamente ya configurados y su sexo está correctamente detectado. Bueno, ya están los participantes perfectamente importados. Podemos ver que los podemos filtrar por grupos, los podemos filtrar por sexo, los podemos filtrar por edad, etc. No vamos a diseñar el circuito de la carrera porque es una carrera muy sencilla, tiene un start y un finish. Para diseñar el circuito vamos a necesitar por lo menos un punto intermedio, pero no pasa nada porque vamos a tener videos sobre eso específicamente. Bien, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Correr la carrera y empezar a ver los resultados. Pero antes, una pausa, ¿no? Bien, nos dirigimos al panel de control de la carrera, que es donde vamos a operar la carrera. Bien, primero vamos a decirle al sistema que vamos a empezar. Entonces vamos a habilitar el Gunshot y vamos a imaginar un 3, 2, 1 y arranca la carrera. Otra opción, si no querés que sea manual el Gunshot, de darle clic, es asignarle un tiempo a la carrera. Por ejemplo, un tiempo de inicio puede ser 9:16 AM. Entonces, seteamos 9:16 AM y en el momento que lo hacemos ya vemos que empieza la cuenta regresiva a contar el inicio de la carrera. Importante para la simulación que los checkpoints estén abiertos. Nosotros ya lo habíamos hecho. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es activar la simulación. Vamos al panel de simulación y seteamos la carrera en 50x para que, bueno, la simulación sea muy rápida. Ahora lo que vamos a hacer es esperar este tiempo de cuenta regresiva para que puedan ver cómo la carrera inicia, digamos, por su cuenta. 3, 2, 1 y larga la carrera y activamos la simulación. Bueno, la simulación nos va mostrando cómo ya hay participantes líderes en la carrera, lo vemos aquí arriba. Vemos, por ejemplo, que el punto de checkpoint ya procesó 100 pasadas. Podemos ver el tiempo de inicio, el tiempo de finish. Podemos hacer doble clic en el participante y ver los datos específicos de ese participante. Pero a nosotros en este momento, post carrera, inmediatamente lo que nos interesa es sacar los resultados. Entonces vamos a hacer eso. Nos vamos al menú de resultados, hacemos clic en la carrera. Tenemos podios, en los podios podemos excluir a los ganadores de los age group para no tenerlos duplicados. Podemos seleccionar un podio de 3, un podio de 5, un podio de 10. Podemos exportarlos, los podios enteros, parcialmente. El puntito verde al costado de los podios nos está diciendo que ese podio ya está completo. Entonces, puede ser que el podio esté completo hasta el puesto número 3, puede ser que esté completo hasta el puesto número 4, 5. En este caso nos está diciendo que está completo hasta el puesto 10. Y si bajamos un poco más,
está la clasificación completa. Arriba están los podios, abajo la clasificación completa. Muy fácil de filtrar la clasificación, simplemente hacemos clic en los diferentes botoncitos que nos dicen grupo de edad, sexo. Quiero ver los Master A, clic en Master A, y entre los podios y la clasificación tenemos un gráfico en el medio. Esto es el gráfico de competitividad. ¿Qué nos dice esto? Es muy útil porque nos dice la diferencia que hubo entre el puntero, la media, el grupo y el último participante. Es interesante porque nos permite ver qué tan competitiva fue una carrera, un grupo, una categoría en particular. Bueno, eso fue una carrera básica simulada a mano muy tranquila. En los próximos videos vamos a ver muchísimas más cosas, pero hasta acá llegamos por hoy con este tutorial de cómo arrancar a cronometrar tus carreras con Race Manager. Miré mucho para allá. No, es que sí, esta está apagada. Todo de memoria lo hice.